Piña, debe haber cuando menos una carta de extrañamiento de parte de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados conforme a lo que han expresado. O sea, no pueden, bajo argumentos leguleyos, obligar a que se nombre un nuevo comisionado cuando no tienen las 2/3 partes. Son actos desesperados, pero donde el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trata, o más bien fuerza, a que se nombre si no hay condiciones. El PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano no tienen mayoría, no tienen las 2/3 partes. Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde tampoco las tienen. ¿Cómo van a nombrar a un comisionado? Ese es parte del problema que enfrentan. Y lo habría señalado incluso la ministra ahí mismo porque le está dando mucho vuelo. Dicen los medios de comunicación, empiezan a darle vuelo, golpe al Senado. La Suprema Corte declara que sí fue omiso en el nombramiento de comisionados del INAI. Ok, si dicen que fue omiso, ¿cómo lo van a obligar? Es la pregunta. ¿Cómo pueden obligar a los legisladores a que se pongan de acuerdo si es un sistema bicameral, plural, donde hay representación de todos los partidos o de una buena parte de los partidos? El diputado Hamlet García Almaguer respondió parte de esta situación hoy en una conferencia de prensa inmediatamente después de que pasó esto. Así comentó el diputado Almaguer, pues las irregularidades en las que incurre el mismo máximo tribunal del país, que debiera estar atento no a los temas políticos, sino a los temas sociales, y dejar en paz al poder. Bueno, y eso también, dejar en paz, es porque pues están en un periodo de receso las dos cámaras, por eso se sesiona la comisión permanente. ¿Qué dijo Hamlet García Almaguer en este contexto? Proyecto de la ministra Loretta Ortiz, a quien reconocemos por su esfuerzo, por su trabajo, por presentar este documento, fue rechazado por la mayoría de los ministros. Y a mí me gustaría recuperar una parte de la exposición del ministro Saldívar. La van a encontrar aquí en el video del Poder Judicial de la Federación, de Justicia TV, a las 14:10 con 40 segundos. Es lo que sigue. Pero debido a la conformación plural del Senado, en que no se ha logrado la mayoría que se exige por la Constitución, dependiendo de las etapas en donde se trate. Y quiero ser muy claro, este Tribunal Constitucional ha sostenido que los actos parlamentarios, no todos los actos parlamentarios son justiciables, que existen ámbitos tutelados a nivel constitucional por el principio de autonomía parlamentaria que excluyen cualquier revisión judicial. En la acción de inconstitucionalidad 62 de y discrecionales del Poder Legislativo, y que un tribunal no se puede involucrar en esas decisiones, y que al hacerlo, la Corte no se está sustituyendo en el papel del Parlamento, sino en el del poder reformador de la Constitución. O sea que ahora la Corte es el constituyente, ellos son los que escriben la Constitución. Es una clara, flagrante, ofensiva violación al principio de separación y de división de poderes. En otra parte de su exposición les dice a sus compañeros, ¿qué van a hacer? ¿Ordenar un periodo extraordinario de sesiones? Y luego los van a obligar a votar en cierto sentido, van a forzar el acuerdo, y si no hay acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Van a destituir a todo el Senado? Y es que están llevando los ministros de la Corte este debate entre poderes precisamente a esa instancia. Otros ministros más mesurados en esta discusión invitaron a que se conminara al Senado de la República a que ejerciera sus funciones y en un momento, cuando tuviera los acuerdos políticos para la designación de los comisionados, entonces realizara estos nombramientos, que por cierto pueden ser vetados por segunda vez por el presidente de la República. Le van a desconocer al presidente de la República la facultad constitucional de vetar en 2 ocasiones a los designados para comisionados del INAI desde el Senado de la República. No le pueden quitar esa facultad. Y tampoco pueden forzar a que exista un acuerdo, a que exista una votación en cierto sentido. A mí me parece muy grave lo que acaba de ocurrir. Tan se dieron cuenta de lo que estaban haciendo que hace algunos instantes
estaban debatiendo si en este preciso momento definían o no los efectos de la sentencia, o sea, si nos daban un plazo, aquí hablo como integrante de la comisión permanente, para obligar a que se celebre un periodo extraordinario y después obligar a los senadores para que voten en cierto sentido. La mayoría de los ministros consideraron que el asunto se tenía que retirar y retornar para que alguien haga el proyecto, y esto lo van a decidir en una sesión privada. Desde aquí el llamado a los ministros que vinieron ayer, porque el ministro Lainez venía en representación de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se abstengan de violar la libertad de voto que tenemos las y los legisladores. De mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Algo? Bueno, ahí tiene usted los comentarios del diputado Hamlet García Almaguer en su carácter, es cierto, de integrante de, en este caso, de la comisión permanente, que tiene atribuciones para conocer todo lo que es relacionado con asuntos legales. Ahora, estuvo Lainez Potisek en la Cámara de Diputados, fue a invitación incluso de los propios integrantes del Poder Legislativo. Ahí habló, muchas gracias por todo esto, ya basta de jueguitos, ya basta de jueguitos, porque, mire, le voy a explicar, nada más déjeme, le pongo aquí pues uno son de los que mejor se han expresado y de los que han trabajado en esta parte. Bueno, me voy a la información, porque usted tiene que saber que estuvo el ministro Lainez Potisek en representación de la Suprema Corte en la Cámara de Diputados para conocer los conversatorios, donde está en juego lo que es, o la propuesta de cambiar a los ministros, bueno, de nombrarlos por medio de lo que es el voto ciudadano. Y esto habría dicho ahí. Justicia de la Nación, un agradecimiento por esta invitación, por esta cortesía, diputado, que se tuvo para con nosotros, para sernos partícipe de las conclusiones de estos conservatorios. Estos ejercicios, como el conversatorio, en el que se reúnen expertos de diferentes horizontes y composiciones a veces enfrentadas, tienen un valor per se que es incalculable y que además se debe de respetar y tomar en cuenta. Por lo tanto, yo recibo estas conclusiones y créanme que haré, y porque ese es el mandato que se me dio, compartirlas con las ministras y los ministros en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, y curiosamente como resultado de estos conversatorios, pues también tenemos otro ejercicio espontáneo y casi inédito, donde nos juntamos en un ejercicio de colaboración y de diálogo entre poderes, y que creo que no puede sin hacerle bien a la República, ¿no? Creo que es necesario, creo que es importante. El sonido. Les dieron bolita. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? Mire, le explico cómo está esta jugada política de la Suprema Corte. Por una parte, puede haber nombramientos y puede haber un segundo veto, eso no se lo pueden quitar al presidente, el derecho de veto. El titular del Ejecutivo tiene derecho de veto. Puede volver a vetar. Esos dos o tres nombramientos puede vetar. Y a la tercera, eso es de fondo lo que nadie puede observar o nadie dice. De fondo, cuando se veta por segunda ocasión dos integrantes de este INAI, que no tiene nada de transparencia, pero bueno, es el Instituto de la Transparencia. Entonces la siguiente ronda, como no hay acuerdo político, ni entre Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, ni entre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, entonces le corresponde al titular del Ejecutivo nombrarlos. Eso es el fondo. Por eso hay tanto ruido. No, es que sí, que los nombre ya, porque nosotros somos los que mandamos. No pueden mandar. Y aquí esperamos la acción inmediata tanto de Ignacio Mier Velasco como de el propio Alejandro Armenta Mier. Son los líderes de las bancadas. O sea, ellos saben, bueno, también la Corte sabe. Por eso estos asuntos donde hay excesos, los ministros actúan de manera
no facciosa, pues, política, evidentemente, no pueden obligar a los senadores a que nombren. Pueden nombrarlos y los van a volver a rechazar. En el segundo intento ya no hay vuelta atrás. En la tercera los nombra el presidente, el titular del Ejecutivo. Así lo dice la ley. Y eso no lo dicen porque es lo que no les conviene. Pero se lo explico a usted. Mire, ok, puede haber una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Se presentan otra vez 2 integrantes para ser nombrados. Incluso pueden llegar al acuerdo como el que llegó el Monri, con el PAN. Otro acuerdo. Y el presidente puede volverlos a vetar. Nadie se lo impide. Está en uso de facultades. Cuando no llegaron a ningún acuerdo en el Poder Legislativo, entonces la siguiente forma, el siguiente voto, ya no hay votos, ya no hay votación. Se pasan los nombres al presidente de la República. Aquí están los que teníamos contemplados, los mejores perfiles, y el presidente nombra 2, 3 comisionados, ahí van. Ya sin que pase por el Senado ni por la Suprema Corte. Eso es lo que no quieren. Quieren que queden sus protegidos, quieren que queden sus amigos. Pues han sido estos organismos autónomos una especie de centros de colocación, de empleo para los amigos, los compadres, los compromisos políticos, porque la siguiente etapa es, el presidente no tiene que pedir ni siquiera permiso al Senado, él nombra a los comisionados, fulano, sutano, van al INAI. Eso es lo que no quieren. No quieren las cuñas tan naturales que les va a llegar al INAI, y eso es lo que va a pasar, donde no lo desaparezcan, porque también se requieren las 2/3 partes, pero va a seguir el procedimiento. Esto es mucho ruido, el que hace la Suprema Corte para decir, no hombre, los traen en corto, y quieren ya que nombren, eso quisieran, pero una vez que se agoten los plazos los tiene el Senado de la República, pues van a nombrar otros 2, si es que los logran sacar. No creo, porque no hay condiciones. La mayoría calificada no la tiene ni uno y no están en condiciones de negociar nada. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el MC, ni tampoco Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. No van a negociar. Entonces, ¿qué sigue? Un extrañamiento a la Cámara, de la Cámara de Senadores. Ojalá que también la Cámara de Diputados, y me refiero a los líderes de las bancadas, en este caso Ignacio Mier Velasco, igual a Alejandro Armenta, un extrañamiento y decirles, señores, dejen de meterse en el poder constituyente que es el legislativo, que es el electo por el pueblo de México. Ustedes no tienen facultades de esta naturaleza, deben saberlo, y lo saben, pero aún así se avientan como el Borras. Es un extrañamiento, y también pueden ser sujetos a juicio político. No es real que no les puedan hacer juicio político, claro que pueden. Incluso podemos reunir las firmas suficientes y solicitarlo ante la Cámara de Diputados, o ante la Cámara de Senadores. Creo que no lo hacen porque van de fondo por el plan C. Creo que va de fondo el plan C. No es la intención. Es decir, ir de fondo a una situación más saludable para la justicia del país. ¿Qué pueden hacer los diputados, los senadores? Pues nada más ignorar. Llamados estos son como los llamados a misa. Les llamamos para que tengan atención. No, a estos personajes de la toga y el birreto, el martillito, no entienden. A estos hay que llamarlos al pleno de la Cámara de Senadores, no a la Cámara de Diputados. Ya fueron con Ignacio Mier. Qué bonito, Nachito, gracias diputado, pero en los hechos siguen haciendo lo que les da su gana, y eso no se puede permitir. Vamos, es contrario a la Constitución, a la Carta Magna. ¿Le tienen miedo a los nombramientos que manda el presidente de la República? Eso es lo que va a pasar. Al final de cuentas, eso va a suceder más pronto que tarde, porque no hay condiciones para que nombren comisionados. Los van a nombrar, los pueden nombrar, pero no van a alcanzar las 2/3 partes. Otro intento, y entonces ya le toca al presidente de México, al titular del Poder Ejecutivo, hacer los nombramientos directos. Y eso creo que es lo que no quiere.